Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Y anda. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro con las noticias del sector cooperativo, esta área que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Esto es Mundo Cooperativo, hoy presentando el programa desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. Les contamos que esta semana estuvimos dialogando con Gustavo González de FUCBAN, un diálogo extenso sobre la internacionalización del trabajo de FUCBAN, el modelo que la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua ha llevado a Centroamérica. Gustavo nos estuvo contando acerca de esta experiencia en detalle en este diálogo que realmente es muy pero muy enriquecedor. Lo primero es que FUCBAN tuvo una vocación como buenos cooperativistas, digamos, de que el cooperativismo es internacional y era fundamental ligarse a otros pueblos. Esto nace desde los inicios, pero teníamos muchas visitas de técnicos, no de pobladores, digamos. Y los técnicos de otros países latinoamericanos fundamentalmente nos planteaban de que esto era para la realidad uruguaya, no para la realidad de otros países. Cuestión que nosotros nunca creímos. Consideramos que el modelo nuestro puede perfectamente aplicarse en cualquier realidad donde haya necesitados de vivienda. Entonces se estructuró una muy buena alianza estratégica con el Centro Cooperativo Sueco, el cual estuvo interesado en ver si nuestro modelo de matriz uruguaya podía efectivamente cumplirse en otros países de América Latina. Y así fue que comenzamos esa alianza en el año 98 y el primer país elegido fue Paraguay, un país con características culturales, socioeconómicas distintas a nuestro país, lo que nos pareció un desafío importante. Allí se nos planteó la posibilidad de exportar el modelo. Y bueno, la primera idea fue retrotraernos a cómo nacimos nosotros. Y bueno, nosotros nacimos con un equipo de asistencia técnica que fue el CCU, ese fue el nacimiento del modelo. Entonces lo primero era tener un equipo técnico en Paraguay que pudiera conocer el modelo. Lo segundo era llegar a la gente necesitada y lo tercero empezar a hacer incidencia política para que en cada país no solamente quede capacidad instalada, sino además se consigan los instrumentos políticos que hacen posible el desarrollo del modelo, es decir, financiación estatal, cartera de tierras, un marco legal. Bueno, y la experiencia en Paraguay fue altamente positiva. El proyecto consistía en tener una cooperativa y tuvimos 5 al cabo de 2 años. Y ahí la experiencia se desarrolló en un barrio muy importante que se llama hoy Aveiro Itá y se construyeron más de 400 viviendas. Esa experiencia hizo que luego nos trasladáramos a Bolivia en el año 2000. Con buena suerte también logramos armar un comité articulador de cooperativas de vivienda, formar técnicos bolivianos y se armaron las primeras cooperativas de vivienda según el modelo uruguayo en Bolivia. Para al final del 2003 nos plantearon la posibilidad de ir a Centroamérica. Entonces abordamos el trabajo en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Allí ya nos tuvimos que instalar, digamos, ya no era posible ir y venir, ¿no? Por las distancias. Y bueno, la réplica fue la misma. Primero, formar técnicos en cada país. Tuvimos contrapartes técnicas y luego trabajar con la gente en las comunidades. En El Salvador tenemos un desarrollo muy importante a esta altura. Hay más de 24 cooperativas de vivienda. Se ha trabajado en distintos espacios. Y también es bueno decir, bueno, en El Salvador, pero también en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. Y es bueno decir que no solamente dimos, también aprendimos. ¿Por qué? Porque ningún modelo, menos el nuestro, puede aplicarse mecánicamente, ¿no es cierto? Cada pueblo le sumó su idiosincrasia, su tema cultural. Por ejemplo, ustedes saben que las cooperativas nuestras, en general, están todas las viviendas pintadas igual. Bueno, eso es impensable en Centroamérica y ellos, al momento de la pintura de las viviendas, le pusieron múltiples colores, lo cual nos pareció importante. Lo segundo es que aprendimos mucho en el marco del área rural. Centroamérica son países que aún siguen siendo ruralizados, entonces estuvimos obligados también a trabajar con campesinos y tuvimos experiencias altamente importantes, sobre todo en Honduras y en El Salvador. Entonces los pasos fueron primero la formación de un equipo técnico, luego la formación de la gente, con cursos, con la educación popular como un elemento central para ser más
fácil y complejizar el espíritu crítico de la gente. Luego de armar cooperativas, un elemento clave, tuvimos que hacer experiencias piloto. Nosotros también nacimos de experiencias piloto, que fueron Isla Mala, Salto y Fray Ventos. Entonces, ahí contamos con el apoyo de poder construir cooperativas, pilotos. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es plantear la idea, que puede ser muy bonita, muy buena, pero otra cosa es si esa teoría puede ubicarse en la práctica. Y bueno, fue altamente positivo. Y luego de ello, que se coordinaron varias cooperativas, hoy podemos decir con orgullo que existen varias FUCBAN en América Latina. Tenemos la Central de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua de Paraguay, tenemos el Comité Articulador en Bolivia, la FESCOBAN en El Salvador, la Mesa Cooperativa de Cooperativas del Sur de Honduras, donde desarrollamos todo un trabajo muy importante, una mesa también coordinadora en Guatemala y en Nicaragua una central de cooperativas de vivienda. En ese marco, digamos, ¿cuáles son las enseñanzas para nosotros? Bueno, primero, que el modelo efectivamente pudo plantarse en cada uno de estos países. Lo segundo, aprendimos. Lo tercero, nosotros no teníamos experiencia en el área rural y allá tenemos cooperativas urbanas y cooperativas rurales también. Los ejes del modelo, tanto la propiedad colectiva, la autogestión, la democracia directa de los barrios, etcétera, se cumplió a pie juntilla, digamos, ¿no? O sea, eso no se modificó. Cuestión que nosotros no permitíamos que se modificara porque si no se perdía el leitmotiv del modelo en sí. Lo que sí, la construcción es distinta. Como ustedes saben, toda construcción tiene que adaptarse al clima, al medio. Son países absolutamente distintos y de ahí su riqueza. Si el modelo pudo trasplantarse en países que no tienen mucho que ver con nuestra cultura y demás, bueno, quiere decir que el modelo es aplicable en cualquier país. También es bueno decirlo que esto se ha desarrollado en tiempos anteriores a esa alianza. En Brasil tenemos el desarrollo con la Unión del Movimiento de Moradía de San Pablo. En Argentina hay experiencias. En estos momentos, por ejemplo, FUCBAN ha sido invitada en Malasia para poder llevar el modelo. Y luego de terminar en el 2016 toda la tarea de consolidación en los países que yo he mencionado de América Latina, también llevamos el modelo a África y Asia. Esto es importante que los uruguayos, todos y todas, lo puedan conocer. Tenemos cooperativas de vivienda en Zambia, en Malawi, en Filipinas y en Sri Lanka. Esto nos parece altamente positivo. El área internacional para FUCBAN es parte de una concepción que tenemos. Es decir, hoy las salidas nacionales son cada vez más complejas. El tema de la globalización, de la regionalización, implica también que los sectores populares, las organizaciones cooperativas, cada vez afiancemos más lazos de coordinación internacional. Porque es un aprender de ida y vuelta, ¿no es cierto? Los avances en las conquistas de los instrumentos políticos en los países tienen que ver con cuánto más puede desarrollarse el modelo. Por lo tanto, FUCBAN tiene un seguimiento casi permanente con estas organizaciones. Luego de que se gestaron las federaciones, hay hoy dos coordinadoras muy importantes. COBOANSUR, que reúne a Paraguay, Bolivia, Uruguay y últimamente a Colombia también. Y COSEAVIS, que es la coordinadora centroamericana, que además de todos los países de Centroamérica, suma ahora a México, para tener el pasado mes una reunión donde ya se estructura la posibilidad de consolidar una alianza de cooperativas de vivienda de ayuda mutua con el modelo de usuarios, de autogestión y de propiedad colectiva. Entonces, en ese marco creemos que hay que trabajar con luces altas. El movimiento cooperativo hoy ya salió de fronteras y esto se lo debemos siempre
a una rica acumulación que ha hecho FUCBAN a lo largo del tiempo. No podemos olvidar que en los primeros tiempos los que llegaban eran agencias de cooperación, en el periodo de la dictadura también, con los cuales han sido muy solidarios con nosotros, pero ahora es la parte más rica de la cuestión. ¿Por qué la más rica? Porque estamos trabajando directamente con iguales y ellos han demostrado en realidad que el modelo ya no es uruguayo, podemos decir que es latinoamericano y ojalá sea africano y asiático en breve, para poder decir que hemos cumplido con uno de los principios fundamentales del cooperativismo, que es ser internacionalistas por sobre todas las cosas. También le consultábamos a Gustavo González cómo ha sido la recepción de los gobiernos en los distintos países donde FUCBAN ha llevado el modelo, cómo ha sido el diálogo que se ha presentado allí. Disímil, es decir, depende de la voluntad política de cada gobierno. Por ejemplo, hemos tenido más aceptación en algunos países que en otros. Siempre cuando uno plantea la financiación estatal, ese botín de dinero tiene varios que quieren de él, ¿no es cierto? La industria de la construcción, por cierto, en cada uno de los países, con sus objetivos y nosotros con otros. Entonces, hoy en día podemos decir que tenemos fondo de vivienda en Paraguay, en Bolivia se está en una discusión importante con el gobierno boliviano, logramos esto en Honduras y en El Salvador. En los otros países aún sigue en debate. Esto no es un proceso fácil, llevó años en nuestro país que se pudiera consolidar en la década del 60 y por cierto va a seguir dependiendo de la capacidad de propuesta y también de la capacidad de movilización de las organizaciones. Entonces siempre dependemos de la voluntad política que pueda tener un gobierno en impulsar esto. Por lo tanto, no se puede decir que es una respuesta lineal. Tiene que ver con los avatares. Por otra parte, siempre el problema de la vivienda se ve pocas veces como una política de Estado, entonces estás sujeto a los vaivenes electorales, quién es el gobierno que triunfa y entonces cómo lo impulsa, luego viene otro. Y bueno, ese es el problema de la vivienda, ¿no? Pero creo que hemos instalado que hay una realidad, un problema como la vivienda en América Latina, donde tenemos dos características importantes y una muy triste. Somos el continente más desigual del mundo y además tenemos el mayor índice de urbanización. Es decir, en América Latina la gente cada vez deja más el área rural para llegar a las urbes. Hoy se calcula que tenemos ya 30 ciudades en América Latina prácticamente inhabitables, ¿no? Un distrito federal de México, por ejemplo, donde la gente tiene que viajar 3 horas para llegar a su trabajo, o San Pablo, o la caótica Buenos Aires hoy en día también con esos problemas. Entonces, yo creo que esto traspasa el umbral de FUCBAN para que la sociedad en su conjunto comience a discutir cómo llegamos al derecho a la ciudad para todas y para todos y cómo hacemos posible tener nuevamente ciudades inclusivas y habitables. No es fácil, pero el desafío está planteado porque si no, hay una crisis humanitaria y urbana en estas megaciudades que se transforman en algo bastante inhumano para sobrevivir. Es tiempo de hacer una pausa, no se vayan, ya volvemos, tenemos más Mundo Cooperativo para compartir con ustedes.